El día de hoy yo quiero hablarles a ustedes de un sermón que he intitulado Las dos preguntas. Las dos preguntas. Dos preguntas a Jesús. Y eso está, vamos a basarnos en el texto bíblico en Marcos capítulo número 10, el versículo 17, que dice de la siguiente manera. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? He aquí una pregunta. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Dios, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Qué palabra y qué respuesta tan increíble del Señor. ¿Notan ustedes esa frasecita? Y él, mirando a los ojos, lo amó con esa respuesta. Esa respuesta es de un padre que nos ama. Pero también quiero que leamos en Mateo capítulo 22, el versículo 34 en adelante, que dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, para ponerle una trampa, diciéndole: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Aquí está la otra pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, quiero decirles a ustedes que estos dos textos que acabamos de hablar, hermanos, que acabamos de leer ahí en la palabra del Señor, encierran la esencia de lo que es el cristianismo. Estos dos textos nos hablan de lo que es verdaderamente la práctica de nuestra fe, y lo vamos a dilucidar de una manera especial en el día de hoy. Lo primero que vamos a analizar es el caso del joven rico. Encontramos que este joven rico era un hombre que reconocía a Jesús como su maestro. Llegó y le dijo: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él reconocía el valor de nuestro Señor, el valor de nuestro Dios como maestro, pero también estaba preocupado por su vida eterna. Estaba preocupado porque caramba, tengo que responder, darle cuentas a mi Señor en la vida eterna. Y no es la misma pregunta que nos hacemos todos, hermanos queridos, acerca de si verdaderamente Jesús nos salva y nos posibilita para la vida eterna. A veces tenemos esos interrogantes, y yo oro que si tú, que eres cristiano, estás pasando por esta crisis, hoy te vas a radicalizar, hoy vas a acentuar tu fe, hoy vas a amainar tu alma delante del Señor, hoy vas a decir: Señor, yo creo, tú me salvaste en la cruz del Calvario, y hoy yo voy a estar firme en mi salvación en el nombre de Jesús. Ahora, miren qué linda la respuesta de nuestro Señor. No solamente el Señor lo ama al Señor, sino que seguramente, mis amados hermanos, cumplir los 10 mandamientos era suficiente, hermanos, para de pronto heredar la vida eterna. Pero nuestro Señor Jesucristo fue mucho más allá de los 10 mandamientos, mucho más allá de cumplir ciertos elementos que había que estaban establecidos en la palabra, que estaban establecidos en la Torá. Y el Señor le dice: te falta una cosa, ve y entrega todo lo que tienes a los pobres y empieza a depender de Dios. Mira el punto tan importante. Él dependía de algo. El rico dependía de algo. Y Jesús le está diciendo: te falta algo. Bien que estás cumpliendo los 10 mandamientos, muy bien, pero te falta algo. Vende todo lo que tienes y ahora empieza a depender de Dios. Muy importante. Así que lo primero que podemos concluir de este texto bíblico es que no es solo cumplir los mandamientos, es aprender a depender de Dios el 100%. ¿Qué has de hacer para heredar la vida eterna? Te respondo: no es solamente cumplir los 10 mandamientos, ser buena papa, ser buen cristiano y toda la cantidad de cosas. Es aprender a depender de Dios el 100%, y de eso
hemos hablado todo el año, cómo Dios nos bendice y cómo Dios nos levanta. Ahora, examinemos un poquitico la pregunta que se hace en Mateo, hermanos. Los saduceos vienen donde Jesús y le preguntan cuál es el más grande mandamiento. Ellos estaban refiriendo específicamente a los mandamientos de la ley de Dios que están en Éxodo 20. Y el Señor se sale por la tangente, como siempre lo hizo. El Señor iba 2 pasos más adelante, hermanos queridos, y resume los 10 mandamientos. Resume la Torá, hermanos, con algo que ellos no esperaban. Ustedes me están preguntando, ¿cuál es el mayor mandamiento? Pues el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. No es el principal, sino que le dijo uno muy importante que va pegado. También vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Qué palabra tan impresionante. Se salió, ellos veían un completo en los 10 mandamientos, pero el Señor, hermanos queridos, cubrió los 10 mandamientos. El Señor le puso una cáscara, vamos a decir, como algo importante, sin la cual las cosas no van a funcionar, hermanos, allá en el cumplimiento de la Torá. Lo que cubre la ley, lo que cubre los requisitos, lo que la gente hace para agradar a Dios es el amor a Dios, el amor a mi prójimo y el amor a mí mismo. En ese orden muy específico, mis amados hermanos. Ellos deberían entonces, en resumidas cuentas, mis amados hermanos, de amar a Dios sin dejar de amar al prójimo y tampoco sin dejar de tenerse en cuenta a sí mismo. Bien importante este análisis. Ahora, mis amados hermanos, si unimos estas 2 preguntas y estas 2 respuestas de nuestro Señor, hermanos, quiero decirles a ustedes, Jesús con sus respuestas nos está dando la clave, una de las claves de lo que verdaderamente es el cristianismo. Sí, esa fe que tú profesas. Sí, esta fe que te hace estar sentado en este momento frente a tu pantalla, escuchando la palabra de Dios. Y te lo voy a resumir en lo siguiente. Mira. Ahí va a salir en la pantalla. Amaremos a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, de tal manera que seamos capaces de despreciarlo todo por depender totalmente de Él. Este es el resumen de las 2 respuestas de nuestro Señor Jesucristo a las 2 preguntas. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Bien importante. Ahora, hermanos, estoy hablándoles a ustedes de la esencia del evangelio. Estoy hablándoles a ustedes, mis hermanos, de lo que verdaderamente vale y tiene peso en el evangelio, mis amados hermanos. Este texto es donde se conjuga verdaderamente la práctica de la religión. Y de hecho, cumplir esto no sería religión, porque estarías no en una religión, sino en una relación. Estarías en comunión con Dios. Noten que la práctica de la religión, tanto para el rico como para los saduceos, el joven rico dijo, yo cumplo los 10 mandamientos, Señor. Y los saduceos, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios dentro de los 10 mandamientos dentro de la Torá? Y el Señor se fue por arriba. No dependas solamente de cumplir. Vende todo lo que tienes y sígueme. No ames las cosas. Sígueme a mí. Y a los saduceos, ¿qué fue lo que les dijo? No solamente cumplan los 10 mandamientos. Ámenme a mí. Ámenme de todo corazón, con todas sus fuerzas. Pero no solamente a mí, sino que ese amor tienen que demostrarlo a su prójimo. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? ¿Te preguntas tú? ¿Cómo amas tú al prójimo? ¿Y cómo debes de amarte a ti mismo? Estas respuestas del Señor realmente son fuertísimas. Ahora, el tema que yo tengo en esta mañana y la ansiedad más fuerte, mis hermanos, es cómo se relaciona, qué vínculos hay y qué diferencias hay entre mi fe y mi amor, que cubre los mandamientos, como el Señor nos indica, hermanos, con la práctica de mi religión, con la práctica de mi fe en el diario vivir. Entonces vamos por partes, vamos a definir ahora lo que es religión. Por ejemplo, en la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, dice lo siguiente:
conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para dar culto. Esa es la definición de la Real Academia de la Lengua. Pero me gustó también, encontré otra definición de la National Geographic. Es el resultado del esfuerzo del ser humano para contactar con el de más allá. La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. Miren esto, hermanos queridos. Pero también Wikipedia es obligatorio, también ir a Wikipedia, porque ustedes saben que es la gran enciclopedia allá de la web. Y ahí en Wikipedia encontré lo siguiente: religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales, espirituales, como en el caso de la búsqueda de Dios. Entonces noten ustedes, hermanos, que la definición de religión es definitiva. Yo se los he explicado también a ustedes. Es reunir todos los esfuerzos del ser humano desde todas las entes, desde todas las ópticas, desde todas las vertientes, para acercarse a Dios. Lo aprendí desde el colegio, nunca se me olvidó. Religión es todos los caminos que el hombre hace para acercarse a Dios. Lo que sea, es para acercarse a Dios. Pero yendo un poquito más, etimológicamente, hermanos queridos, religión viene del latín, de la palabra latina religio. Y habla de devoción, de aferrarse, de dependencia. De devoción, aferrarse y dependencia. Es decir, cuando practicamos nuestra religión, estamos nosotros, mis hermanos, aferrándonos, dependiendo. Estamos, mis hermanos queridos, en una devoción hacia nuestro Dios, hacia nuestro Señor, hacia nuestro Creador. Ahora, la definición de su pastor José Quintero, porque yo también doy definiciones y les enseño muchas cosas de religión, es la siguiente. Esta la escribí yo, mis hermanos, no la bajé de Wikipedia ni nada. Es la siguiente: aplicada esta definición a la religión cristiana, tenemos entonces que religión es todas las formas, modelos, acciones de tipo espiritual, dogmático y experiencial que practica el hombre para acercarse a Dios, quien es su creador, benefactor y salvador. Así que esto es lo que tenemos. Nosotros, hermanos, estamos practicando nuestra religión y hacemos cosas porque es lo que hacemos en la práctica de nuestra religión. Ahora, practicar la religión no es que sea malo. Lo que pasa es que tú no te puedes quedar en los 10 mandamientos. Lo que pasa es que tú no te puedes quedar, hermano, limitando la ley a tu vida. Hay algo más allá de las cosas que tienes que hacer, y es el amor por encima de todo. Es la dependencia de Dios por encima de todo. Y miren, hermanos queridos, esto es lo que yo te quiero enseñar el día de hoy. Por ejemplo, en el caso del joven rico, cuando Jesús le pregunta, le habló sobre los 10 mandamientos y después sobre los mandamientos y luego le dijo, ¿tú los practicas? El joven como que se llenó de orgullo. A ver, Señor, pues claro, es los mandamientos. Yo soy un hombre muy piadoso y los mandamientos yo los practico desde mi juventud. Yo siempre he cumplido los 10 mandamientos. Y Jesús le responde, en otras palabras, diciéndole, pues ¿sabes qué? No te alcanzó. Como decimos en los dichos, te faltó el centavo para el peso. Muy buenas indicaciones, muy buenos esfuerzos, muy buena intención, pero no te falta para salvarte. Te falta algo muy importante, querido joven, y es lo siguiente, mis amados hermanos. Los hechos no le alcanzarían para salvarse, y por eso es que el Señor agregó, deberías de aprender a depender entera y completamente de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿tú dependes entera y completamente de Dios?
¿Has aprendido a depender del maná diario? ¿Has aprendido a tener una relación del Señor que si hoy me alimento, que si hoy terminé mi vida en victoria, mañana también va a ser igual? Yo te lo pregunto el día de hoy porque estoy seguro que Dios quiere hablarte a tu corazón. Ahora, mis amados hermanos, es necesario también que hablemos acerca de la práctica de la religión. Miren, hermanos queridos, yo soy un pastor, un líder cristiano. Estamos en una iglesia preciosa. Amamos al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Pero estamos, por supuesto, dentro del segmento de la sociedad que es la religión. Y yo me puse a examinar, hermanos, cómo es la práctica de la religión en el día de hoy. ¿Cómo la gente ve la religión? ¿Cómo se practica la religión? Y por lo menos escribí 8 elementos, a ver si no me equivoco, 8 elementos que nos hablan acerca de la práctica de la religión del siglo XXI. Y lo voy a decir rápidamente para no quedarnos en esto. Primero que todo, una característica de la religión del siglo XXI es definitivamente la división de la religión. Porque caramba, sí que tenemos matices en la religión, ¿cierto? Hay unos que son muy elevados, otros que son como más conservadores. Hay unos más rápidos, otros más lentos. Unos creen esto, otros creen esto. Estos dicen esto, estos dicen aquello. Unos siguen a este, otros a este. Y los políticos y los que quieren hablar con los cristianos hablan de los cristianos como el monstruo de las 1000 cabezas. ¿Habráse visto? Porque no saben con quién hablar, porque todos somos líderes, todos tenemos revelación de Dios. A todos Dios se nos apareció, y esto ha generado unas divisiones y unas fronteras en medio del evangelio impresionantes, y la gente anda también loca, y eso es algo que nosotros deberíamos de corregir, porque tenemos que, mis hermanos, demostrar lo que Jesucristo nos enseñó en su oración: Padre, que ellos sean, que nosotros seamos uno como tú y yo somos uno. ¿Te gustaría? Vamos a animarnos para hacer unidad los unos con los otros. Segundo, existen grandes superestrellas seguidos por miles que quieren ser como ellos, muy lejos de querer parecerse a Jesús. En estos días estaba leyendo, hermanos, de una iglesia que honra tanto a sus pastores en un cierto lugar de La Mancha, cuyo nombre no me acuerdo, que la pastora se sienta en una silla de oro en el altar, se quita los zapatos, mis hermanos, y la gente tiene derecho de venir a tocarle los pies, y a la misma manera como le toca los pies, le deja un billetico de $100 para que se suceda el milagro. Hágame el favor, hermanos queridos. Cosas que, hermanos, llevan a la gente a no querer más religión, no, que están hastiados de la religión, están hastiados de cumplir normas, de que les digan que hagan cosas, de negociar con el evangelio, carambas. El tercero, mira, la temática de la religión hoy es sobrevivir buenamente en la vida sin hacerle tanto caso a la vida eterna, y un énfasis exagerado en el tema monetario. Hoy muchas veces, mis hermanos, las iglesias muchas de las iglesias más proyectadas y más victoriosas, que les va mejor, hermanos queridos, y tienen muchísimas más personas, es porque ellos predican acerca del buen vivir en la tierra. Tú eres el hijo del rey, hombre, tú estás llamado a tener todo nuevo. Tú que haces andando en ese pichirilo viejo, cómprate uno nuevo, que tú eres el hijo del rey, etcétera, etcétera. Siembre por aquí, haga esto, ponga por aquí, toda la cantidad de cosas. Y hay un exagerado ambiente, un exagerado interés en el tema económico. Ve, esta es la ofrenda para esta cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y todo con el signo pesos, con el signo dólares. Y eso no es lo que Dios nos enseña en la palabra. Jesucristo llega y dice, ¿cómo balanceamos que Jesucristo, precisamente en ese ambiente del tener cosas, Jesús llega y dice, oigan, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza? Qué pena, ¿cierto que sí? Mira el número 4. Se nota un gran desinterés y falta de compromiso con la iglesia local, más allá de ir y mantener cierto tipo de membresía. Hermanos, la gente se acostumbró a ser cristianos nominales. ¡Ay! Ya lo dije. Bueno, ya me tocó porque ahora ya quedó en internet. Hay gente que es cristiana nominal. Es que mi mamá era cristiana, yo también soy cristiana, y pues yo voy a la iglesia y eso es suficiente.
cristianos nominales. ¿Se acuerdan que eso es lo que antes criticábamos con otras personas? Ahora lo está haciendo la iglesia y tenemos que despertarnos. Este sermón es para que te despiertes. El número 5, hay demasiado sincretismo en la iglesia. Hoy ya no se sabe en qué se cree y si esto es de Dios o no es de Dios. Sincretismo quiere decir la amalgama de una cantidad de ideas, de tesis, de modas, de tendencias en la iglesia que nos están volviendo locos, hermanos y hermanas. Es algo que es increíble, algo que está pasando, hermanos, y que uno no sabe ni qué creer. Por allá vienen como que hablando de las águilas, por aquí hablan por allá de los 4 caballos, por allí están hablando, hermanos, de que desapareció tal cosa, por ahí están hablando del curso de no sé qué cosas, del curso de no sé cuántas, una cantidad de cosas por lado y lado, hermanos queridos, que la gente ya no sabe qué creer, que es lo que está pasando precisamente con las vacunas. Hay un sector de la iglesia, hermanos, que no cree en la vacunación, que cree que es una conspiración, que cree que es una situación para destruir la vida sobre la tierra. Está bien, hermanos, respetamos a nuestros hermanos. Ven que cada uno tiene de qué hablar, hermanos, en el cristianismo, y eso precisamente hace parte de la religión. ¿Qué es esto? Lo que era antes necesario como profundizar en el conocimiento del evangelio y la experiencia con Dios se ha limitado a conocer lo necesario sin necesidad de confundirse. Es decir, hoy en día, miren, en mi época cuando estaba empezando mis discipulados, a mí mi pastor me cogió y me dijo: mi hijito, los libros de la Biblia de memoria, me pusieron a estudiar teología sistemática, todas las teologías, los misterios de la Biblia, aprendeme los personajes de la palabra de Dios, aprendeme los milagros, aprendeme las genealogías, aprendeme cómo funcionaban las cosas, los misterios de la Trinidad, Jesucristo, la anunciación, los apóstoles, hermanos, las profecías, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas no sabe uno, hermanos queridos? Y era muy importante para mantenerse uno firme en el evangelio. Pero hoy, hermanos queridos, nadie quiere profundizar, nadie se quiere meter más, nadie quiere conocer más la palabra de Dios. Con conocer lo superficial es suficiente y vamos para adelante. No es necesario nada más, siendo que la profundización de la palabra de Dios te fundamenta, te hace más firme en los caminos del Señor. Pero bueno, así está la iglesia del Señor. Si algo marcaba la iglesia antes, eran las experiencias personales que motivaban a los otros. Sin embargo, hoy la experiencia no va más allá en muchos casos de cerrar los ojos y levantar las manos en el transcurso de una canción. Sí, señores, hermanos. ¿O hace cuánto fue que tú viste la última visión en tu vida? ¿Hace cuánto el Señor se reveló, hermano, en sueños a ti? Como dice en el libro de Joel: en los postreros tiempos los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, hermanos. Estos son los postreros tiempos, y yo quiero pedirle al Señor que algo extraordinario pase en tu vida. Ya no hay cosas extraordinarias. Ya si preguntamos si alguien habló en lenguas, si en la iglesia alguien tiembla porque el Espíritu Santo lo está tomando, o está haciendo algo extraordinario, danzando, dando vueltas abruptamente, alguna experiencia rara, la gente lo mira toda rara. ¿Y qué será esta persona que le está pasando? Porque eso ya no está en nuestro lenguaje. Eso como que era de otro tiempo más antiguo, como que era más mecánica la cosa. Hoy estamos más digitales, entonces todo como que está más puesto en su lugar y todo está bonito. Hay experiencias que hay que vivir, hermanos, y yo les pido que salgamos de esa religión para disfrutar de esas experiencias maravillosas del Señor. Y el último es: la gente en general cree que cumpliendo esas cosas mínimas es suficiente para vivir una buena vida cristiana. Sí, básicamente sí, porque no se mata, no se roba, no se adultera, no se fornica, etcétera, 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 mis hermanos. Y la gente cree que con cumplir cierto tipo de cosas es suficiente para vivir una vida cristiana, mis hermanos. Pero ahí es donde queda empacado, ahí es donde están, mis hermanos, el límite de las cosas que hay que hacer, los mandamientos con los que uno cumple. Pero ¿dónde está, mis hermanos y hermanas, precisamente el tema que cubre todos los elementos? ¿Dónde está el amor? Y aquí es donde yo quiero que tú, mi hermano querido, lo tengas en cuenta en tu corazón. Hermanos y hermanas, quiero repetir una frase que dije hace unos minutos. ¿Cuál es la esencia de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Va a aparecer ahí en la pantalla en negrita para que tú lo tengas en tu corazón. Amaremos a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, de tal manera que seamos capaces de despreciarlo todo por depender totalmente de Él.
Es la respuesta del Señor a lo que es la esencia del Evangelio. Más allá de cumplir con todos sus elementos que acaba de decirte, de las características de la religión del siglo XXI, hoy el Señor nos llama, mis hermanos, a que entremos más, no en el cumplimiento de ciertas normas, sino que entremos más en un tiempo de comunión, de unidad, de relación con nuestro Señor, sabiendo que Él está caminando con nosotros. Y por eso yo quiero, hermano y hermana, hacerte unas preguntas acerca de cómo nos relacionamos con Dios. Vamos ahí y las vas a ver ahí en tu pantalla. Relaciónate con Dios por medio de la salvación. Mira las preguntas de este tema. ¿Tú crees que Jesucristo salva? ¿Tú crees que Jesucristo te salvó? ¿Tú crees que al morir irás al cielo? ¿Crees que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti? ¿Tú amas la perla del gran precio y estás dispuesto a dejarlo todo por amor a Dios? El tema aquí es el amor por nuestro Señor. Un amor sincero y comunicativo. Eso es relación, vivir motivados por el amor. ¿Has visto una pareja enamorada? Mire, eso le brillan los ojos. Eso le saltan chispazos de corazón. Eso el hombre madruga por la mañana, se acuesta tarde. Eso compra perfumes caros, hermanos queridos. Eso se vuelve experto en flores, se vuelve experto en detalles, se vuelve experto en una cantidad de cosas porque está enamorado, enamorada de la otra persona. Es una otra persona normal para otras personas, pero esa persona que ese varón ama, mis hermanos queridos, derrite, lo tiene derretido. Eso es precisamente amor. Y yo te estoy diciendo cómo relacionarte con el Señor, hermanos, teniendo en cuenta este ejemplo. Vivimos por la salvación, morimos por la salvación, amamos la salvación. ¡Ay, qué genial! Mira estas otras preguntas. Relaciónate con Dios por medio de la obediencia. Ten en cuenta lo siguiente, respóndete esto. ¿Crees en su mensaje revolucionario de bienaventuranzas y poner la otra mejilla? ¿Qué tanto incluyes a Dios en tu vida? ¿Qué tanto le preguntas a Él si está bien esto o aquello? ¿Practicas el sermón del monte? ¿Vives de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estarías dispuesto a perdonar por encima del quebranto y el dolor que esto te cause? Eso es relación con Dios. Carambas, uno mira las noticias sobre acontecer cristiano y uno se da cuenta que muchos de los líderes que hoy están en el pecado más terrible, antes eran líderes de la iglesia, antes caminaban en la iglesia y hoy están en cuestiones de inmoralidad, en cuestiones de idolatría. Estaba leyendo en estos días, preparando este sermón, acerca de un pastor en Estados Unidos que puso una página, levantó un grupo, está motivando un grupo para descristianizar a los cristianos. Es decir, una terapia de 8 semanas en donde este ex pastor de una iglesia cristiana vuelve a la gente atea. Habráse visto, mis hermanos queridos, y yo te pregunto a ti en el día de hoy, ¿tú estás dispuesto a obedecer al Señor a pesar de lo que te falte, a pesar de lo que te cobre, a pesar de la factura que se te pase? Eso es relación con Dios. Hay que obedecer al Señor y esta obediencia me lleva a hacer lo que tenga que hacer por agradar a aquel que me llamó, a aquel que me está mandando. Relaciónate con Dios por medio de tu fe. Preguntas. ¿Crees en milagros? ¿Has experimentado milagros del Señor? ¿Crees que Dios se mueve en este tiempo como los testimonios de la Biblia? ¿Le pedirías hoy un milagro al Señor? ¿Esperarías que el Señor actuara a tu favor en su tiempo antes de tomar decisiones? Estas preguntas a mí me chocaron. Estas preguntas a mí me mandaron un mensaje tremendo. Oiga, Señor, ¿y de milagros cómo estamos? No porque yo le pido al Señor que hubo, no. Sino, carambas, ya no estamos esperando que pasen milagros. Ya no estamos esperando que el Señor se mueva.
Ya estamos esperando que simplemente las cosas son así como son. Pues si toca guardarse de la pandemia, pues nos guardamos, nos ponemos la vacuna, no nos las ponemos, me pongo tapabocas, trabajo, no trabajo. Así es la vida y así se acabó la vida. Y así me volví viejito, me volví viejita. No, señores, hermanos, Dios es un Dios de milagros y mi relación con Él me lleva a depender de una manera tan tremenda con Él que yo quiero que un día de estos el cielo se abra sobre mi vida. El cielo me alumbre a lo más interior de mi corazón, que yo sea, mis amados, impactado por las cosas del Señor de tal manera que vea un milagro glorioso y maravilloso en mi vida. Aleluya, al nombre del Señor. ¿Cómo que no le pides milagros al Señor? ¿Cómo que ya eso? Pues a mí no me ha pasado nunca nada extraordinario. ¡Carambas! Hermanos, uno tiene que buscar su milagro. Yo me podría quedar el resto del sermón hablando acerca de los milagros del Señor y cómo la gente los buscó. La hija, el papá de la hija de Jairo. Jairo buscó al Señor, le dijo: Señor, ayúdame, mi hija se está muriendo, pero no vayas a mi casa. Yo soy centurión. Y el centurión, su siervo era el que estaba enfermo. Y yo, Señor, manda que pase y no tienes que ir a mi casa. Y el Señor estaba admirado de su fe. ¿Se acuerdan los hijos de Jericó? Señor, Señor. Buscaron su milagro. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro con su suegra? Pidió al Señor Jesús que la visitara y la sanara. Milagro. La gente iba a Jesús. La gente pedía liberación. Buscaba un milagro. ¿Tú buscas un milagro? Aquí el Señor quiere bendecirte en el día de hoy. Y quiero, mi hermano querido, dar otro paso con respecto a nuestra fe. Quiero que ustedes aprendan a vivir este tipo de comunión con el Señor, mi hermano querido. Mire, tenemos que vivir en comunión. La comunión es importante, hermanos queridos, para avanzar en nuestra vida cristiana, pero sobre todo porque somos cartas leídas. Nosotros no practicamos una religión. La religión, hermanos, nos estigmatiza. La religión nos cuadricula. Él es evangélico porque se la pasa con una Biblia debajo del brazo. No es eso. Ser cristiano, mis hermanos, termina siendo evangélico, termina siendo lo de menos. La gente debe conocernos por el corazón que tenemos, por el amor que tenemos por nuestro Dios, por cómo vivimos nuestra relación con Dios. Y la carta de primera de Juan, recuerden ustedes que Juan, hermanos queridos, es el apóstol más rápido de la Biblia porque tiene primera, segunda y tercera. Hermanos queridos, y en su primera carta, él nos habla, hermanos, acerca de cómo instaurar, de cómo relacionarnos, de cómo vivir en comunión con nuestro Dios. Y lo primero que te quiero decir en este día, para que tú lo vivas, lo practiques, amigo y amiga, hermano y hermana, es: anda en la luz de Dios. Anda en la luz de Dios. Lo encontré aquí y quiero compartirlo contigo. Primera de Juan 1, 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Hay que andar en luz. Y para andar en luz, mis amados hermanos, se necesitan cierto tipo de elementos importantes. Primero que todo, ¿cuál es la llama que alumbra en ti? Segundo, ¿qué te alumbra a ti? ¿Qué te hace brillar a ti, hermanos? Yo siempre les he contado. Yo antes tenía una oficina grandísima, hermanos. Algunos de ustedes la conocieron allá en un edificio aquí en la ciudad de Bogotá. Una oficina grande. Y yo me enorgullecía, hermanos, de mis títulos. Allá los tenía allá atrás. Eso era una pared, mis hermanos, que tenía más cartones que un tugurio, como decimos en mi país. Lleno, hermanos, de títulos. Uy, este pastor, ¿cuánto estudió? Uy, pero mira esta universidad. Uy, pero esto es fuera de Colombia. Uy, pero todo eso. Uy, pero es reverendo. Uy, pero qué tremendo ese pastor. Y la gente, en lugar de mirarme a mí, miraban a mis títulos. Yo me enfocaba
así para las selfies y todo, para que me miraran con mis títulos y todo eso. ¡Bah! Hermanos queridos, eso es basura. No puede alumbrar, hermanos queridos, mis logros personales más allá de lo que Cristo alumbre en mi vida, mis amados. ¡Aleluya! Es Cristo alumbrándome a mí. Mire, si el sol no existiera, la luna no alumbraría, así como lo ves. Así como lo escuchas. Yo necesito que su luz alumbre en mi vida y que ustedes vean la luz de Cristo en mi vida. Yo te quiero inspirar porque la luz de Dios está en nuestros corazones y nosotros brillamos en medio de un mundo en tinieblas. Hermanos, la luz de Cristo nos lleva a la comunión con Él y con nuestros hermanos. ¿Se acuerdan que por ahí escuchamos: ama a Dios de todo tu corazón? A tu prójimo también ámalo y ámate a ti mismo. Ahí está un ejemplo de cómo podemos vivir en comunión con nuestro Señor. Esto es relación, esto es comunión. Y Juan también nos da otra manera de andar en comunión con nuestro Señor. Él nos dice: perdónense unos a otros. El versículo 8 al 10 de Juan, 1 Juan capítulo número 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Miren, aquí Juan estaba apuntando a un elemento, a cierto sector de la iglesia cristiana que son los jueces de la tierra. Son los que mandan, son los que saben quién peca y quién no peca, quién tiene pecado y quién no tiene pecado. Son los que conocen la Biblia por delante, por detrás, al derecho, al revés, alrededor y alrededor, hermanos queridos. Es ese tipo de personas, hermanos, que están mirando siempre la paja en el ojo ajeno, a ver cómo van avanzando las demás personas y no se miran a sí mismos. Juan está diciendo: mira, un hombre, una varona que anda en comunión con Dios, es una varona que continuamente se está viendo en el espejo de la palabra de Dios y está diciéndole: Señor, ten compasión de mí, perdóname. En la actitud que tuvo Pedro, hermanos, cuando Jesús subió al barco y vio que Jesús tenía tanta autoridad y que había tanta unción en su vida, que Pedro le temblaba el alma, le temblaban los labios, su corazón, hermanos, que Dios estaba ardiente por Jesús y no pudo hacer nada más. Dice la Biblia que él cayó postrado de rodillas y le dijo: Señor, déjame, perdóname, Señor del cielo. Y Jesús fue cuando lo llamó para que fuera uno de sus apóstoles. Ay, mis amados hermanos, aprendamos a pedir perdón. Eso es andar en como la gente está cansada, hermanos, de tanta mentira relacional. La gente está cansada de tantas cuestiones, de tantos peros, de tantas cosas que le ponemos para seguir la vida cristiana. No, el Señor no te va a condenar por tus equivocaciones. A ver, una cachetadita de corazón. A ver, ¿tú crees que el Señor está mirándote tus errores en este momento? ¿Tú crees que el Señor está juzgando y chuleando grandemente ese error que cometió en la juventud? No se me va a olvidar y se la voy a sacar y voy a hacerla que coma tierra por esos errores que cometiste en el pasado. No, el Señor es un Dios de perdón. Dios es un Dios de restauración, especialista en caminos torcidos y en troncos torcidos. Y el Señor quiere enderezar esas cosas, como nos enseñó hace 8 días también nuestro Señor, hermanos queridos, en la palabra. Perdón, necesario para recibir perdón. Hay que otorgar perdón y hay que recibir perdón. Ese elemento de otorgar perdón y recibir perdón quita culpa, y la culpa es un peso moral y espiritual que produce dolores físicos, enfermedades físicas, dolores del alma, entristece el alma, lleva a la depredadora, a la depresión, y hay que aprender a perdonar en el nombre de Jesús. Y por último, quiero hablarte acerca de algo maravilloso que también nos habla Juan. Eso está en 1 Juan capítulo 1, capítulo 2, versículo número 1. Hijitos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que nos da la confianza de acercarnos al Padre, Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados
Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Caramba, mira mi hermano, abogado tenemos en Jesucristo nuestro Señor. La palabra es un defensor de cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice allá en Gálatas? Que el Señor anuló el acta de decretos. Que ese fiscal de Satanás que nos acusa continuamente delante de Dios por haber violado su pacto, porque nos desviamos tras la oscuridad. Recuerden que esto también lo hemos hablado. Miren que José es un pecador, no lo perdones porque él violó tu ley. Hermanos, tenemos un abogado que nos ayuda. Alguien que nos defiende, como dice el corito: yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Tenemos un abogado que te va a ayudar. Tienes un abogado que va a dar que dio su vida por ti. Tienes a alguien que te va a defender a pesar de tus equivocaciones, a pesar de tus errores, a pesar de tus fracasos. Él va a enderezar tu vida. Ese abogado te va a conseguir absolución a todos tus pecados. Así que si quieres santidad, ve a Jesús, ve a Jesús. Jesús es tu Salvador. Él es nuestro Salvador. Alguien que diga un aleluya, aleluya, a nuestro Señor, aleluya. Tenemos un abogado, hermanos queridos. Es Jesucristo, quien no solamente murió por nuestros pecados, murió por los de todo el mundo. Y el último consejo que te quiero dar el día de hoy, ¿sabes qué? Guarda los mandamientos del Señor. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículos 3 y 5. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Alguien puede decir: yo conozco a Dios. Pero si no conoce sus mandamientos, no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. ¡Qué palabra tan impresionante! ¿Cuándo llega el amor a su perfección? ¿Por medio de qué? De la obediencia a sus mandamientos. Tú puedes decir que amas a Dios porque cumple los 10 mandamientos, pero ¿obedeces a Dios? Muchos hermanos cumplen los 10 mandamientos. Hay mucha gente re buena en el mundo. Hay mucha gente que es súper. Yo conozco unos vecinos tremendos. Yo conozco tanta gente tan especial. De verdad que lo inspira a uno. Gente que hace cosas bonitas. Que dona plata. Que dona recursos. Que hacen cosas bonitas. Hacen campañas en GoFundMe. Hacen campañas. Comienzan a correr para lograr el calentamiento. Que la gente pare con el calentamiento global. Con la contaminación. Hacen unas imágenes para que la gente cambie su forma de pensar. Hay gente muy buena. Papá, muy buena gente. Carambas. Hay gente que cumple entonces los 10 mandamientos. Hay gente que los cumple. Pero yo te digo, ¿tú obedeces al Señor? ¿El Señor te ha pedido algo? ¿Tú estás bajo la perfecta y correcta voluntad de Dios acerca de ti? ¿Acerca de tu relación con Dios? ¿Acerca de la iglesia del Señor? ¿Estás caminando en las cosas de Dios como deberías de caminar? ¿Estás amando al Señor, cumpliendo sus mandamientos, hermanos? ¿Estás bajo la autoridad de tu iglesia? ¿Estás bajo la autoridad de tus pastores? ¿Sientes la cobertura espiritual que esto trae para tu vida? Las bendiciones que Dios tiene para ti. Hoy yo te quiero bendecir con esta palabra. Estamos leyendo aquí en este versículo número 4. Alguien puede decir: yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no está en su vida. Eso es algo que dice la palabra de Dios. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. ¿Quieres llegar a la perfección de la relación con Dios? Relaciónate con Dios obedeciendo su palabra. Relaciónate con Dios obedeciendo lo que Él manda. Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Esta es una frase que puede resumir un poquito nuestro sermón en este día. Te presento a Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz de Calvario por todos nuestros pecados. Y si tú quieres que Cristo more en tu corazón, repite una oración más o menos de esta manera: Señor Jesús, te doy gracias por perdonarme y por morir por mí en la cruz. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que me hagas uno de tus hijos. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a alejarme de todos mis errores y mis fracasos y ayúdame a encontrar tu perfecta voluntad en mi vida. De hoy en adelante te pido que me cambies y que yo pueda seguirte aquí en tu iglesia.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Felicitaciones, hiciste esta oración. El Señor está en tu corazón, el Señor se despierta en tu vida y va a cambiarte para toda la eternidad. Y oro por ti, hermano de la iglesia. Esta palabra es para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero bendecir a mi hermano y a mi hermana. Quiero colocarla delante de tu presencia. Y quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a hacer una revisión, una introspección de nuestra alma, una introspección de nuestro corazón. Y que nos preguntemos si verdaderamente, Señor, estamos, Señor, dentro del marco de una religión o estamos más allá. Hemos superado la religión para entrar en una relación, en una comunión contigo, Señor. Basta ya de hacer cosas, Señor del cielo, de creernos machitos para el evangelio, para la religión, Señor del cielo, y ser débiles en nuestra fe, Señor del cielo. Ser jueces, Señor, para argumentar y criticar lo que pasa o lo que deja de pasar, Señor del cielo, y más bien ir a ti con humildad y con sencillez y decirte, Señor, sé propicio a mi pecador. Como oraba la pobre mujer, Señor del cielo, que daba esa ofrenda y que tú galardonaste por dar más. Ayúdanos, mi Padre Celestial. Entrego a tu iglesia delante de tu presencia y te pido que la llenes de tu gracia más y más. Levántala para tu gloria, Padre, y que salgamos de la religión a la relación, a la comunión contigo, que es lo que verdaderamente vale. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias.